para el partido, Lustó, ¿hay algún inconveniente en la llegada del público de Lanús? Por favor, que prime la cordura. Por favor. Informa oficialmente la Asociación de Fútbol Argentino que no va a haber hinchada visitante en todos los partidos. Juan Pablo Marrón se llena de info para una nueva entrega de Expedientes Marrón. La historia del fútbol bajo la lupa. Muy buena presentación para el segundo expediente. En este caso ya lo estuvimos analizando y presentando. El tema de los hinchas visitantes es un tema que nos duele. ¿Nos duele? Bueno, es una de las cosas que nos va a responder Juan Pablo y sus testimonios. Yo creo que nos duele a muchísimos. También entiendo que es un tema que cuando vos sos local y querés la totalidad de tu estadio, no sé si te duele o te olvidás en ese momento o te deja de interesar. Duele cuando sos visitante, lo ninguneás cuando sos local. Generalmente cuando el público reclama, con el paso del tiempo o más cerca del reclamo, consigue. Acá yo nunca vi un reclamo fuerte para que el visitante retorne. Correcto. Es más, cuando el visitante desaparece en el ascenso, hubo un montón de marchas autoconvocadas por distintos simpatizantes de distintos clubes a la puerta de la Asociación del Fútbol Argentino y nunca fueron multitudinarias ni por asomo, no llenaban ni la puerta de la AFA. Te digo porque además me tocó cubrir dos para una revista deportiva del fútbol de ascenso que yo en ese momento tenía y me interesaba mucho el tema, me sensibilizaba el hecho de encontrar una tribuna vacía de un lado y una llena del otro. O a veces ni eso. Bueno, contextualizamos. Esto que estuvimos escuchando son fragmentos, son cortes periodísticos del quiebre del fútbol de primera división, porque el ascenso ya tenía, al ascenso ya le faltaban hinchas visitantes, desde una promoción, desde un partido de promoción, que enfrentó a un equipo de primera con un equipo del ascenso. Exactamente. Y la consecuencia negativa fue para el ascenso. Fue para el ascenso. Eso que marcás fue en el año 2007, que fue el asesinato de Marcelo Cejas después de un partido entre Nueva Chicago y Tigre. Lo que escuchamos recién como introducción tiene que ver con lo que ocurrió el lunes 10 de junio de 2013. Hace 10 años, van a ser 11, en muy poquito tiempo, y fue el último partido con público visitante regular en la primera división del fútbol argentino. Pero para llegar a un 2013, todos sabemos que existen muchos años de historia, desde la primera muerte y o primer asesinato en un estadio de fútbol de la Argentina, todo lo que ocurrió y cómo venían los años cercanos a 2013. Porque 2013 es un año muy particular por violencia en el fútbol y por muertes, pero también lo fue, por sobre todas las cosas, con el primer antecedente pesado que para mí marca y que es el punto de inflexión en la República Argentina y la asistencia a estadios, que es el año 2006. El año 2006 tiene como primer antecedente lo que fue la apretada de la barra de Gimnasia para que su equipo vaya para atrás, pierda con Boca y le pelee el campeonato de Estudiantes. Aquel partido, aquel entretiempo, aquella suspensión con derivó... Sargento Jiménez. Exactamente. Muñoz, presidente de Gimnasia. Derivó en que una fecha entera solo se juegue en el Apertura 2006 con socios. Ni siquiera hinchas locales que compren entrada. Eso duró solo una fecha. A la fecha siguiente volvieron todos a la cancha. En 2007 tenemos el antecedente, la primera final frustrada entre Estudiantes de Buenos Aires y Almirante Brown, cuando la gente de Almirante tiene una panchera en el cilindro y suspende el partido, y al mismo tiempo y con el paso del tiempo, lo que ocurre entre Nueva Chicago y Tigre con un asesinato. Con el paso de los años tuvimos hechos muy crudos en poco tiempo. El asesinato de Manuel Álvarez, hincha de Vélez, en marzo de 2008, la interna de los borrachos del tablón después del Mundial de Alemania que derivó en la batalla de los Quinchos de 2007 y un asesinato más, y distintas internas que se dieron en distintas barras que mientras se peleaban entre sí, se peleaban con barras ajenas y había ya problemas entre públicos que excedían a barras. Ya había asesinatos de barras a hinchas comunes y problemas entre hinchas comunes que no eran barras y que terminaban en muertes. Entonces, 2006, 2007, 2008, años terribles para la violencia en el fútbol, que terminan en un 2013 con lo que recién acabamos de escuchar, que fue aquel duelo entre Estudiantes de La Plata y Lanús, que ya venía teniendo en la previa de ese partido a la hinchada de Lanús en el foco. Mucho se habló acerca de la actitud de la policía. En realidad, claro, lo que hicieron fue dividir a la 14 en dos para el ingreso. Entró primero una parte, después entró la otra. Pero ¿qué pasó? Ya cuando los bajaron del micro a los barras de Lanús,
lo que manifiesta una parte interesada es que hubo un agite por parte de la policía para amedrentarlos y para provocarlos. La gente de Lanús en ese momento no hizo nada. Entró en la primera parte y se demoró fuerte el ingreso de la segunda. Entonces, sale uno de los hinchas de Lanús, que formaba parte de la subcomisión del hincha. Para alguno que no entienda, la subcomisión del hincha no es barra, sino es aquel que se ocupa de organizar el ingreso de las banderas, de la serpentina de aquel tiempo, viajes, del colorido, de los viajes, de la recaudación y de todo lo que tiene que ver con el color. Esta persona sale y cuando sale para tranquilizar las cosas recibe un disparo en el pecho que en el momento se costó comprobar si había sido una bala de plomo, si había sido una bala de goma, pero había sido a 60 centímetros. Y eso fue antes de que comience el partido. Exactamente. Y el partido se termina jugando en un tiempo, se suspende y desde aquel asesinato nunca más tuvimos público visitante regular en la Argentina. Yo propongo escuchar a Leandro de Sábato, que es uno de los actores, porque es uno de los que estuvo presente en aquel partido como futbolista. Estamos hablando de Estudiantes 2013, de Lanús 2013, que va a ganar la Copa Sudamericana en aquel momento. El equipo de Esqueloto. Exactamente, de Guillermo Barros Esqueloto. Y Estudiantes que venía peleando en los primerísimos lugares del fútbol argentino, campeón en 2010, campeón continental previamente, y demás historias. Era un partido muy lindo para ver, pero terminó quedando en la historia por otra cosa. Esto dijo Leandro de Sábato de aquella jornada. Ese partido, que fue el último partido que se jugó con hinchas visitantes. Sí, la verdad que cuando uno está jugando realmente no puede haber algún movimiento en las tribunas y no se nota, muchas veces se entera después de los partidos, pero bueno, puntualmente ese día hubo corridas previas, no habíamos dado cuenta y bueno, un momento empezaron a los tiros. Ahí el partido se detuvo y bueno, nada, uno siempre se preocupa porque estaban justo mi señora con mis hijos y estaba preocupado porque no sabía lo que pasaba y bueno, después nos lamentamos y nos enteramos que había fallecido un hincha. Bueno, el partido se suspendió y se volvió a jugar después, pero sí, fue un hecho medio adentro de la cancha. Uno como jugador a veces le pasan esas cosas, empieza a preocuparse por la familia, empieza a mirar para todos lados, no sabe lo que pasa. El asesinado fue Daniel Jerez, tenía 42 años y era conocido por ser el nexo entre la subcomisión del hincha de Lanús y la barra. Salió a tranquilizar las cosas, terminó con su vida. En aquel momento llegaron 300 barras de Lanús en 6 micros, hubo un montón de versiones, como les conté, acerca de lo que aconteció. Fueron detenidos en primera instancia Roberto Lescano, Víctor Bacuco y Jorge López, que fueron los 3 oficiales de importancia en aquel operativo. El tema es lo que pasó después, porque después hubo una intención del que el público visitante retorne. Se juega una Copa de Invierno, la juegan Boca, Estudiantes, San Lorenzo. Cuando se produce el partido entre San Lorenzo y Boca, conocíamos la interna de la 12 en aquel momento, en la cancha de San Lorenzo, y es más, el diario Clarín había adelantado en un artículo impreso que tengan cuidado los efectivos policiales porque podría haber incidentes serios en el partido entre San Lorenzo y Boca, y terminó viéndolos, porque cuando el público visitante ya estaba dispuesto a retornar, de hecho la Copa de Invierno se juega con visitantes y la gente de Boca estaba en la cancha de San Lorenzo para tener un torneo inicial 2013 con público visitante, lo que se producen son los asesinatos de Marcelo Carnevale, de 33 años, con un tiro en el tórax, y de Ángel Díaz, de 44, con una herida de bala en la región dorsal que sale por el abdomen. Estas 2 muertes del fútbol, estos 2 asesinatos, en el marco de 300 personas que fueron a amedrentar a la 12 oficial y que tuvo como respuesta 2 asesinatos, termina para siempre, ahora sí, con el público visitante en los estadios. Lo que hemos tenido en todo este tiempo, desde el torneo inicial aquel hasta la actualidad, fueron intenciones, cambios políticos, el coprocede, el aprevide y todos los cambios que estos tuvieron con distintas intenciones. O sea, durante un montón de años lo que tuvimos dentro de las dependencias del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires fue la creación de la Agencia Prevención a la Violencia en el Deporte, previa a estos hechos que estoy contando, primero por Mario Gallina, después por Oscar Bazambera, más tarde por Rubén Pérez, y la creación de la Previde, que tuvo el trabajo de Juan Manuel Lugones, que me consta que intentó por todos los métodos posibles que haya un retorno del público visitante, que lo probó en cierta medida, que usó a la Copa Argentina como banco de pruebas, que en el verano de 2017, no sé si ustedes recuerdan que hubo una primera fecha, en realidad una continuidad
de la temporada 16-17 que recibió un montón de público visitante en estadios de provincia y que hubo un montón de incidentes que no fueron trágicos y que eso debió ir menguando y dejar a cuentagotas al público visitante volviendo. Juan Manuel Lugones primero, Gustavo Gómez después, Eduardo Aparicio más tarde, Guillermo Sima de Vila, que es el actual. Ustedes fíjense que en poco tiempo hubo mucho nombre y lo que nunca volvió fue el público visitante. Además hubo cambios de color político en la provincia de Buenos Aires. Yo recuerdo una charla que tuve con Juan Manuel Lugones en el 2016 y me dijo, a mí me preocupa mucho el manejo de las hinchadas de Rosario, pasaron 8 años, no cambió nada. Me preocupa lo que está pasando en La Ferrer. Hace 2 semanas tuvimos la portada de los diarios y los videos que se hicieron virales con la barra de La Ferrer, llegando a Deportivo Armenio o en las cercanías con revólveres en la mano, y la interna de la barra de los Andes, que casi todos los días es noticia por algo distinto. Pasaron 8 años, siguen en el mismo foco, las mismas hinchadas, entre otras, que salen y entran de situaciones de conducta. ¿Qué cambió acá? Cambió la dinámica de los estadios, cambió la dinámica de presenciar un partido en la cancha, no solo ya con la salida del público visitante. Ya no es lo mismo ser asociado que antes, ya no es lo mismo, ya no existe más. Yo saco, hace mucho tiempo que no existe más, yo saco la entrada el día del partido y voy a la cancha porque hoy se me ocurre ver Vélez Arsenal. Hoy ir a ver Vélez Arsenal es de una logística impresionante. Sí, eso yo creo que ya estaba, acá todo se potenció, lo que eran los problemas se potenciaron. Porque ahora tenés mismos o más problemas con un público solo. El legado que dejan 11 años de un público solo, para mí es que no solo que hay cosas que no mejoraron, sino que empeoraron. Porque cambió la dinámica del asociado, del abonado, de la previa del partido, de un viaje, lo que es el ir a la cancha para los sectores populares, la cantidad de vallados, los costos de los operativos. Tremendo eso. Y hasta qué punto el local se manifiesta no estar preparado para recibir a los hinchas visitantes, si en definitiva yo creo que la preparación está, porque los estadios en muchos casos mejoraron. Lo que no hay es interés en absoluto. A nadie le importa literal, ni a los hinchas, ni a los dirigentes recibir público. Sí les importa ir, pero no les importa recibir. Te propongo escuchar a Alejandro Fabri, historiador, periodista, sobre todo del fútbol argentino, que también habla sobre el público y sus cambios. Cuando uno era chico, porque uno tiene más de 60, ir a la cancha de otro equipo era toda una aventura, sobre todo porque no siempre se podía ir en auto, a veces había que ir en tren, a veces había que ir en colectivo, y era toda una situación diferente, porque te sentías en minoría, porque había menos gente de tu club, y porque no conocías esos lugares donde ibas. Eso cambió, lamentablemente, desde el asesinato de Marcelo Cejas en la cancha de Chicago, y la decisión muy cómoda de todos es que no haya público visitante. Hoy las canchas tienen muchísima gente, casi toda del equipo local, hay una buena cantidad de público que entra gratis, se ha perdido el cotillón de la discusión mano a mano, tribuna a tribuna, los cantos hirientes, muchas veces xenófobos, y también el equipo se ha acostumbrado a jugar como dueño de casa, como si estuviéramos en Europa, donde cada ciudad tiene su equipo. Uno tiene cierta nostalgia de otros tiempos. Era una aventura conocer otra cancha, viajar al interior alguna vez y sentirse casi un sapo de otro pozo. Está bien, es una buena pintura que hace Alejandro, porque hay como un marco teórico y un marco sentimental, ¿no? Que tiene esto. El marco teórico lo podemos desgranar y seguir desgranando, algo ya hacía Juan Pablo. Lo sentimental creo que es ese. Además también hay como un signo de mediocridad. Listo, quedó algo o se implantó algo y quedó. Y en esa idea de lo nostálgico y lo sentimental, es verdad que se van perdiendo algunas costumbres, o se perdieron algunas costumbres que antes existían. Yo cuento una soncera. Una vez a la cancha de Ferro, muy chico, no tan chico, con uno de mis hermanos que era muy chico, le dije, mira, vamos a tomar este colectivo, vamos a ir solos. Nos tenemos que bajar en Martín de Gainza. Acordate que las calles que vienen antes son Repeto, Lora, Cuchacucha, Gainza. ¿Te acordás? Repeto, Lora, Cuchacucha. Nosotros en Repeto nos tenemos que fijar porque 3 cuadras después nos bajamos. Repeto, Lora, Cuchacucha, Gainza. Mi hermano, que era así, un mocoso, hoy le decís, dame 4 cuadras, 4 calles consecutivas en Caballito. Repeto, Lora, Cuchacucha, Gainza. Donde el camino del 55. Esa boludez, perdón el término,
como también puede ser encontrarse con amigos y con conocidos y con familiares y viajar en una combi o un auto y saber dónde parás a comer, si vas a Rosario de Figueras, si vas a Córdoba es 5 o 20 kilómetros antes hay un parador, si es acá nomás, dónde dejar el auto, quién pone el auto y dónde lo dejamos. Todas esas cosas hacían al fútbol, que ahora no hacen en lo más mínimo. A los hinchas nos gusta siempre sacar chapo, competir para ver quién es más hincha. Eso pasó siempre, sigue pasando. Esto de, te juntás con un amigo de nada, porque yo esto... Y la fidelidad que se ponía sobre la mesa cuando vos ibas de visitante. Cuando vos ibas de visitante sentías que el que estaba al lado tuyo era como vos. Bueno, a la cancha va cualquier... pasamos de el hincha de verdad es el que va a la cancha a decir, no, el hincha de verdad es el que va a la cancha de visitante. Eso pasaba hace 15 años atrás. Vos mirabas al que estaba al lado tuyo y decís, cancionero. A este lo veo. Lo que pasa es que también el tema de la violencia, hasta la violencia cambió, porque la violencia, entre comillas, de una discusión futbolera de hace 30 años era distinta, la verdad que es así. Vos te agarrabas con el otro, te cantabas un poquito. Mira, de la cargada pasó a la piedra, de la piedra pasó al tiro. Está bien, pero nos acomodamos rivales, con eso. La hinchada de Chacarita, me acuerdo, pasaba por la tribuna popular donde estaban la hinchada de Boca o la de cualquiera que jugase en San Martín, pasaba y iba a ocupar el otro lugar, el otro arco, cuando según donde atacase Chacarita. ¿Y sabés qué hacían? Sí, se mostraban y pasaban, y no había policía siquiera. Pero ahora, andáselo hoy en cualquier lado, porque también hasta lamentablemente, bueno, le pasa a la sociedad. Si vos no podés a veces entrar a la puerta de tu casa y tenés que estar mirando para ver si podés entrar tranquilo. Pero digo, hasta en eso cambió. Antes, hasta la violencia, entre comillas, era distinta. No, era así. Y el sentimiento o la sensación de adrenalina. Recién Alejandro decía, ir de visitante es una aventura. De las, no sé, 80 veces que podíamos ir de visitante, en 70 no pasaba nada, pero vos ibas las 80 con la sensación de hoy pasa algo, hoy pasa algo, hoy pasa algo. Pero no el pasa algo y nos vamos a comer una fea. La adrenalina de sentir que podías pasar por abajo un puente y te podían tirar una piedra, que no estaba bien, claro que no estaba bien, pero cuando sos... y por naturalizar iba algunas cosas, después empezaban a naturalizar otras. Pero ¿no? vos fíjate que recién Juan nos hacía la descripción de todos los casos que hubo, y cuando se terminaron los visitantes, mataron también a un hincha Independiente porque hace 2 años nada más, en el medio de una autopista por enfrentamiento, se murió, Lolo Regueiro en La Plata, se mueren ahora sin hincha visitante tampoco. La violencia no terminó, tomó otra forma. Claro. Ese es el cambio de la dinámica que yo encuentro. O sea, con el paso del tiempo, yo pienso también que cambió la sociología de la rivalidad, porque la rivalidad va a seguir estando, pero el enemigo está puertas adentro también. La sociedad está tan descompuesta que el enemigo literal está en la misma tribuna, cuando antes se buscaba en la tribuna alternativa, en la tribuna rival. Dentro de todo este marco, yo estaba observando, entre varios casos y antecedentes, recuerdo que Raúl Gámez, que fue un prestigioso dirigente de Vélez Sarsfield, pero que tuvo un pasado como hincha caracterizado en la misma institución, fue el primero que se animó a hablar de la ausencia de público visitante en una entrevista con Alejandro Fantino de hace muchísimos años. Y después, bueno, el primer club... Él decía que no tenía que haber visitantes. Él decía que no tenía que haber más visitantes. ¿Mirá? Fue el primer dirigente que públicamente manifestó que no tenían que existir más los hinchas visitantes. Algo a lo que en la presidencia de Mauricio Macri en Boca Juniors empezó como una realidad de esto de disminuir la cantidad de entradas. Lo que en algún momento fue una novedad, que vayan solo 3.000, después lo empezaron a aplicar distintos estadios, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que el crecimiento del negocio entre temas, y hay que diferenciar hinchas y barras, yo creo que ganaron estos negocios entre barras en detrimento del hincha. Esto es así. Sí. Lo más doloroso dentro de todo lo que se perdió y todo esto que marcabas vos en las calles de Caballito y todo lo que tiene que ver con el viaje y todo su rito tan del fútbol y esa parte que se murió y que parece que en la Argentina no se va a recuperar, el hecho de acompañar, de estar presente mientras tu institución y tu historia están compitiendo contra otro rival. Esa fidelidad es de lo más doloroso que existe. No ver a tu equipo en otro lugar compitiendo por los colores que te representan. Y el apoyo donde más lo necesitaban. Exactamente, estar ajeno a una situación de acompañamiento que tanto en Argentina estuvo atravesada por la palabra fidelidad. Un dato más antes de escuchar a Scaloni, que hace una reflexión sobre el tema. Cuando muere el público visitante en el ascenso, de golpe se empezó a jugar toda la fecha el día sábado, porque terminaban los famosos cruces en la General Paz, en la autopista.
porque se cruzaba la gente de Liniers, que iba a jugar a San Martín, contra la de Midland, que se cruzaba con la de Claypole. Después empezaron otra vez a jugar martes, miércoles, jueves, viernes, 1 de la tarde, 4 de la tarde, 3 de la tarde, 7 de la tarde. O sea, también se sacó de contexto y se, de alguna manera, rompió con la identidad de lo que es el fútbol del sábado, el fútbol del domingo, pero no solo por los partidos especiales que vale la pena televisar, sino por los operativos de seguridad y por los posibles cruces y demás. Se desnaturalizó por completo el día de que una institución compite. No existe más. Ahí hay un tema de programación, pero también programación y de televisación, pero también hay un tema de que la seguridad por sobre todo las cosas. La seguridad los dice, operativos. No quiero cubrir 2 o 3 partidos en determinada jurisdicción en un día. Exactamente. O sea, lamentable, o sea, sin hinchas visitantes, ¿qué podríamos tener? Mayor previsión, si se quiere, o mayor normalidad, y no la tenemos. Mayores cuidados también en los traslados y demás. Es así. Scaloni. Vamos. Si tendría que opinar algo, me gustaría que esté el colorido de la gente, del hincha visitante y todo eso, que es lo único que nos gustaría a todos. Imagino que lo haría todavía mucho más lindo. Es lo único que, si estarían dadas las condiciones, el resto no puedo opinar mucho más. Y Scaloni, que es un producto del fútbol argentino, pero que ha vivido la mayor parte de su vida afuera y la mayor parte de su carrera afuera. Scaloni jugó un puñado de partidos de Newell's y una rueda en Estudiantes nomás, y después se fue a jugar por todos lados. Y aún así, desde el recuerdo, él puede tener en la cabeza cómo se jugaba. Scaloni jugaba a mediados de los 90. Está claro que era una de las cosas que nos representaban. Y ahora pasó a ser una de las cosas que nos representan. Antes se sacaba una foto, no existían los drones, ¿no? Pero si hubiese existido en esa época era extraordinaria. Se sacaba una foto de arriba, 75% de un color, 25%. Eso era el fútbol argentino. Eso era solamente el fútbol argentino, porque Europa nunca fue así. Algunas canchas, los estadios principales de Europa no fue así. Encima tan dividido en una ciudad, un club. Ahora, lo que nos define es, llevas el dron, ahora que existen, la sacás de la foto de arriba y tenés 100% un color y 0 del otro. Eso es una de las cosas que quizás más feo es de ver. Y además originalmente el estadio no se pensó para eso. Claro. El estadio argentino están concebidos para... Y en el mundo, en realidad es un estadio para espectadores. Obviamente después la pasión lleva a dividir la parcialidad, pero en general es para que alguien se acerque a ver un espectáculo. Después podemos discutir... Es otra cosa, es un templo ahora para cada club. Claro, obvio. Totalmente. Que eso también, esa sociología del templo, que es mi casa y en mi casa no la mando toque, yo y no la toque y no entra nadie. Claro, el alquilo. ¿Hasta dónde se cruza con el límite de yo tengo el derecho a ver a mi equipo en donde juegue? ¿No? Por más que sea la casa de otro. Mar del Plata, Mendoza, Córdoba, La Plata, Florencio Varela, Arsenal, Racing, entre otros, fueron parte de la provincia de Buenos Aires, que recibió en algún momento de este tiempo, de estos 11 años, equipos o hinchadas visitantes. Fue muy irregular, fue por momentos, fue con el parche de los neutrales, en algunos casos fue visitantes y ya, en otros fue con distintivos, en otros sin camisetas. La Copa Argentina siempre fue la famosa excepción, que creo que es el torneo para las hinchadas fiesta, porque se viaja, porque se enfrenta a un equipo grande, a uno no tan grande, y porque conviven los dos públicos, salvo excepciones. Newell's y Central en la cancha de Arsenal, o Tigre Chacarita hace muy poco tiempo. Según la ONG Salvemos al Fútbol, entre el año 93 y el 2003 hubo 56 muertos ligados a los espectáculos futbolísticos. Entre el año 2003 y 2013, el último año con regularidad de público visitante en la primera división, hubo 60. Entre el 2013 y el 2024, sin público visitante, hubo 72. Hay más muertos sin visitantes que en las 2 décadas anteriores con visitantes. No se redujeron nunca la cantidad de efectivos policiales, sino que se incrementaron. No es un tema de agenda de dirigentes y tampoco de hinchas para recibir. Y nunca pudo salvarse la diferencia existente entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires en el resto de otras provincias. 16 años en el ascenso sin visitantes, 11 años en primera división, y me parece que la historia quedará así. Quedará supeditado a que algún club y alguna jurisdicción quieran en algún momento tener hinchas visitantes. Junín. Yo ya te lo digo, Junín quiere. Ahora Córdoba. En su momento Aldo Civi en Mar del Plata. Primero tiene que ser el dirigente del club, Fassi, y que la jurisdicción le diga que sí, Córdoba.
o Mansur, Godoy Cruz y Mendoza le dice adelante. En algún momento vos nombraste canchas de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires. Que en algún momento hicieron hubo. el esfuerzo. En Arsenal hubo. En Arsenal hubo. Recuerdo un partido de San Lorenzo. Sí. Exactamente. Lanús tiene un estadio impresionante para lo que ha sido, o sea, Lanús tuvo un crecimiento institucional por encima del crecimiento popular. Totalmente. No ha podido, porque hay muchos, además, una cuestión lógica, hay muchos clubes en el sur del Gran Buenos Aires como para que pase a tener una multitud que no tenía cuando estaba en la C. Quilmes también ha recibido público visitante, Temperley ha recibido pero le queda público grande el visitante estadio. primera. Claro. Para muchos partidos le queda, no es peyorativo, que no se enoje nadie. No. Le queda grande si hay una tribuna que no se habilita. En el clásico estaba todo lleno. Pero todo ese cemento sin pisar, ¿no? A veces incluso con tribunas que pasan a estar en malas condiciones, porque recuerdo la de San Lorenzo, la visitante histórica de San Lorenzo, que tenía ¿se acuerdan que tenía un agujero? Tenía un panel menos, se le había volado y no lo arreglaban. ¿Por qué? Y si ahí no iba nadie. No arreglás el cuarto de tu casa que no ¿sabés tocas? por qué nos habilita, más allá de la seguridad y todo lo que ya hablamos, en aquellas en las que se puede, como vos mencionás el caso de Lanús, en el caso de Sarmiento, que quieren? Porque dejan muy expuestos a los dirigentes que no quieren. Porque nos vamos a preguntar, ¿por qué en Lanús sí, en Sarmiento sí y en otro lado no? Pero no son partidarios son ustedes de la idea concretos los que no quieran la vuelta de visitante. Que si hay algunos que quieren, se la den. Porque, totalmente. puede tomarse como una desventaja. ¿Cuál es el riesgo de cosas que se hacen parcialmente? Las desventajas. Ahora, si las motorizan aquellos que van a estar en desventaja, supuestamente, que no van a tener toda la cancha para sus hinchas, adelante. Además al final se termina haciendo. Además son pruebas. Y que también pruebas que no, por ejemplo, como dice Juan Pablo, pruebas que no te van a llevar a nada. Pero está bien. Son pruebas que terminan ahí, no son pruebas para decir, una gran prueba. Si hoy nos sale bien, dentro de 2 meses esto se generaliza. Se podría empezar. Hoy, por ejemplo, en el ascenso, esta semana, Estudiantes de Río Cuarto va a recibir gente de Colón. Son las famosas excepciones. Que son un ratito y lamentablemente. Y depende contra quién. Exactamente. Nosotros tenemos ya también 11 años del AFA Plus. Nosotros fuimos testigos de su único uso, porque nos tocó un Colón San Lorenzo en 2013. Sí. Germán Lerche fue el dirigente que más lo impulsó. Todavía hay canchas que tienen. Bueno, los aparatos. Lo que se instaló para que todavía hay canchas que tienen los aparatos tenías instalados. Que ir a empadronarte. Yo me acuerdo en Sarandí es una de las primeras que aparecieron los aparatos en cancha de San Lorenzo. Exactamente. ¿Pero qué año fue? 2013. Mirá. O sea, 2013, a la par. Justamente Después. en la búsqueda de un retorno del público visitante que no se dio. ¿Y cuál era la solución supuesta? Empadronar a todos los hinchas del fútbol argentino, que digan de qué cuadro eran y a qué estadio iban a acudir más consecutivamente que a otros, y de esta manera, con todo identificado, la historia podía ser o resultar un poco más fácil. Pero no. Así es, pasaron 11 años. Como tantas cosas, nos vamos acostumbrando. Seguramente. Le quiero dedicar el informe a todas las familias que perdieron a alguien en la cancha. Muy bien. Y que se lo quedaron esperando y no volvieron. Sus 5 sentidos conectados al fútbol. Si hay un dato, se arma el relato. Juan Pablo Marrón se llena de info para una nueva entrega de Expedientes Marrón. La historia del fútbol bajo la lupa.